Bienvenidos al programa número 73 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Escuchar nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. Ya disponen de trivia sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Como siempre, saludamos al público y, como digo siempre, con entusiasmo. Uno hace este programa con muchas ganas. Nosotros tratamos, y está en el espíritu de este programa, de generar espacios de reflexión, para compartir ciertos conceptos para que el público lo disfrute. Y por eso todos los entrevistados que nosotros en general tenemos son gente muy reconocida y con mucho caudal intelectual, pero no quisiera dejar de nombrar, porque es una preocupación realmente que tengo y que creo que lo comparte todo el mundo, es esta escalada de violencia que ocurre en la Franja de Gaza con Israel, lo mismo que Ucrania con Rusia, por supuesto. Claro. Y que quisiera, aunque más no sea mi repudio personal a todas estas manifestaciones de violencia y del desprecio por la vida humana, ¿no? Yo siempre voy a estar en contra y quería dejarlo expresado. Pareciera ser que todo eso que se avanzó culturalmente en la humanidad como para poder hacer de un mundo mejor, con este tipo de accionar, lamentablemente pareciera que los rasgos más primitivos y salvajes afloran y realmente generan una situación en el mundo que es totalmente reprobable. Y incluso, por supuesto que acuerdo con lo que decís, y por lo menos hoy vamos a tener una entrevista con Dan Sunino Singh, que vamos a abordar una temática muy interesante que está asociada a la historia urbana y a algunos aspectos de la historia urbana, como es el tema del transporte. Vos lo conocés mucho mejor que yo, a Dan, así que seguramente podrás describir mejor la personalidad y los rasgos de Dan. No, seguramente, y aparte puedo asegurar que más allá de lo académico, que fue lo que inicialmente nos unió en la Facultad de Arquitectura, después siguió una situación de amistad, y realmente que creo, justamente frente a estas cosas que pasan en el mundo, cada vez uno rescata más, que es la calidad humana, ¿no? Es decir, realmente pasa por ahí, para mí, el elemento distintivo de la gente, ¿no? Es decir, los méritos que tiene Dan a nivel académico son altísimos, pero fundamentalmente el hecho de ser una buena persona, y eso me parece que es formidable. Estás escuchando Área Protegida por El Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Dan Sunino Singh. Es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por la Universidad de Londres. Investigador del CONICET, con sede en la Universidad Nacional de Quilmes, experto en Historia de la Ciudad, la Cultura y la Movilidad. Director del Laboratorio Espacio, Tecnología y Cultura de la Universidad Nacional de Quilmes y editor asociado de El Diario de Historia del Transporte. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Realmente es un gusto muy grande que estés con nosotros en Área Protegida. Gracias por participar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Gracias, Dan, también te reitero el agradecimiento. Y bueno, para nosotros es un gustazo que estés en el programa.
Y tal como veníamos hablando fuera de micrófono, me parece que un tema que es atractivo en general para el público es cómo surge esto a fines del siglo XIX, principios del XX, todo ese proceso que fue la modernización de Buenos Aires, con el proyecto primero y después el desarrollo, las obras del Subte A, que fue, si no me equivoco, uno de los primeros de Sudamérica, ¿no? Sí, de Sudamérica el primero de lo que hoy se llama el sur global, digamos, si se quiere, Ujú, y lo que diría más es de los primeros, digamos, de este lado del Atlántico, ¿no? ujú. Después de Estados Unidos, Argentina es el país, y especialmente Buenos Aires, la ciudad que desarrolla esta tecnología, o esta infraestructura, mejor dicho, de movilidad, más o menos a la par, para tener una idea. No estamos hablando de que el subte A se inaugura en 1913, Exacto. pero se comienza la construcción en 1911. El proyecto que le da, digamos, vida es un poquito anterior, de 1904 a 1905. Es un proyecto municipal que fracasa y Ujú, luego tienen que cederle, digamos, el proyecto a una empresa privada que era la que manejaba el monopolio del tranvía en la ciudad de Buenos Aires, que es la famosa Anglo-Argentina, la empresa claro. Anglo-Argentina. Entonces estamos hablando de un periodo que se puede iniciar en 1905 como proceso, Ujú, y tengan en cuenta que en 1900 París está inaugurando su metro, claro. Nueva Claro. York 1904, 1900 ahí también Berlín. Madrid va a venir mucho después, ya en los años 20, ¿no? Claro. Barcelona, pero digamos, estamos hablando de un periodo que entre 1890 y 1910 en el mundo se da una especie de boom, vamos a decirlo así, Ujú, en ciudades, principales ciudades del mundo, de Europa y de Estados Unidos, esta proliferación de la alternativa de ir por debajo de la tierra, ¿no? Para el transporte masivo de pasajeros. No quiere decir que el subte, por supuesto, nace en Londres en 1863, pero tardó mucho tiempo, casi 3 décadas, hasta que comenzó, digamos, a constituirse en un sistema adoptado por varias ciudades. Especialmente y va de la mano de otro proceso de modernización importante, que es la electrificación del claro. transporte. Claro. Y en eso Buenos Aires ya en 1896 empieza a electrificar sus primeras líneas de tranvía, Ujú, con lo cual estamos viendo que Buenos Aires estaba más o menos a la par de otros procesos de modernización urbana que se está dando en otras partes del mundo, ¿no? Y también va en consecuencia de la transformación propia que está sufriendo Buenos Aires con la migración. No es una claro. ciudad que explota demográficamente, porque si no, no hay negocio de transporte. ¿A quién moves? Ujú, Y ya se va disparando hacia principios de 1900 la idea de que esa concentración de personas en el centro de la ciudad es inviable y hay que ubicarlas en el suburbio, lo que hoy serían los barrios de los Buenos barrios. Aires, de la capital. Claro. Esto implica que si se van a vivir más allá de 2, 3 kilómetros del centro, se tienen que mover rápido para volver al centro a trabajar. Entonces, ese es otro de los motivos por los cuales Buenos Aires tiene un proceso de expansión urbana muy parecido a las ciudades norteamericanas del periodo. Chicago, Nueva York, tiene una tasa de expansión y de crecimiento parecida a la de Buenos Aires. Con lo cual estamos viendo que Buenos Aires no solo se moderniza porque sí, por magia, digamos, sino que es una necesidad más o menos objetiva Ujú, de tener transportes rápidos y masivos para mover gente, ¿no? Entonces, lo interesante del proyecto ese es que es una respuesta a una solución técnica, entre comillas, más o menos que las ciudades que están sufriendo las mismas transformaciones necesitan aplicar, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, importamos una tecnología porque todo se importa en ese momento, se importan los expertos, los materiales que se necesitan, las tecnologías y las técnicas de construcción, con lo cual, incluso la mano de obra, entre comillas, porque es inmigrante, ¿no? Si no Claro. hablo mano de obra migrante, con lo cual, digamos que Buenos Aires está poniéndose al día, entre comillas, y después, como todas las infraestructuras de Buenos Aires comienzan con un gran envión y después se pinchan, Sí, digamos, sí, sí. ¿no? La General Paz es lo mismo, ¿no? Empieza la obra y termina 4 décadas después. El subte también tarda mucho tiempo hasta que se completa la red, Ujú, ¿no? La red se completa, la red más o menos pensada para el periodo se completa en la década del 30, 20 años después, y ya la ciudad había crecido, se había consolidado gracias a otros medios de transporte, tranvías y colectivos, exacto. ¿no?
Entonces es interesante porque el subte es como una especie de vanguardia y al mismo tiempo queda obsoleto inmediatamente, ¿no? Ujú. Y eso nos da una pista de lectura de qué fue esa famosa modernización de Buenos Aires, ¿no? Que hay un mito muy grande de la ciudad progresista y la Argentina progresista, progresista en términos de progreso Sí, técnico sí, sí, se entiende. material, ¿no? Progresista también en esos otros términos culturales, porque estamos Ujú. hablando de la democracia de la década del 20, Claro. del nacimiento de una clase media, ¿no? Claro. De alfabetizaciones muy fuertes, de una explosión cultural interesantísima, pero que tiene su claroscuro. Entonces a mí el Ujú. subte me permite mirar los avances, pero también los claroscuros, viste, que Sí, de ese sí. proceso, de ese periodo, ¿no? Te iba a preguntar, porque esto recuerdo y lo comento a los oyentes, yo lo conozco a Dan en la Facultad de Arquitectura cuando estaba haciendo una maestría en ese momento y justamente uno de los temas abordado para la tesina fue el tema del subterráneo eh, y obviamente tu matriz de sociología, que ahora ya la has logrado expandir con otras disciplinas, eh, te llevó a trabajar también los imaginarios de qué era esto de viajar bajo tierra y lo que implicaba estar debajo, ¿no es cierto?, de la tierra. Y me parece que es una nota, y no precisamente de color, por todas las significaciones que tiene el hecho de este viaje por este túnel oscuro, ¿no es cierto?, que se fue realizando. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Claro, porque bueno, y ahí Rolfo fue mi primer director, digamos, en esto, ¿no? Y él también venía mirando siglo XIX, Ujú. estos procesos de aceleración de la ciudad, ¿no? La ciudad Claro. empieza ya a adquirir antes de estas tecnologías, por sus cambios demográficos, por sus transformaciones, ya desde el siglo XIX, Rolfo también lo detecta, una aceleración, un cambio, digamos, en la cultura urbana, ¿no? Un Ujú. cambio de que la ciudad está cambiando, algo está pasando. Sí, sí. Y la verdad que estos artefactos, como otros artefactos de la modernización, producen siempre expectativas, esperanzas, son progresos técnicos que vienen de la mano de un reformismo urbano, por eso decía progresista en este sentido, porque más Claro. allá de que construidos y dentro de un momento de la oligarquía, orden conservador que conocemos, hay un espíritu reformista en el sentido de brindarle a la gente un transporte masivo, seguro y económico, porque es a una tarifa muy barata, si la Claro. comparamos con el resto del mundo, donde, por ejemplo, los metros tenían clases sociales, ¿no? O sea, el subte de Londres estaba dividido en clases, incluso el de París. Este era un metro para todos. Ujú. Incluso el metro municipal, el que se imaginan, es una red de 100 kilómetros, que hoy imaginen que tenemos 60 por ahí. Claro. Ya ahí querían 100 kilómetros conectando La Boca con Belgrano, Flores con Belgrano, que hoy es imposible, no está conectado Flores y Belgrano. O sea, se conectaba entre la periferia con el centro, el norte con el sur. Entonces estamos pensando en un momento en el cual eh, las tecnologías vienen con esa impronta, pero le estás diciendo a la gente, miren, el progreso que ustedes ven que se expande hacia arriba, ¿no? Porque aparecen los primeros edificios en altura, Exacto. toda la imaginación técnica apunta al cielo, de hecho, ¿no? Porque los dibujos y las ilustraciones de la época es cómo será la Buenos Aires futura, la Ujú. Londres futura, el Nueva York futuro, y son rascacielos, ¿no? Uno lo ha visto, Metrópolis termina Exacto. coronando eso, ¿no? Pero son rascacielos unidos por puentes, aviones, transportes aéreos, o sea, como el progreso tiene esa idea de un imaginario espacial, vamos a llamarlo, de ascender hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo. De repente vos le decís a la gente, no, mira, el progreso es ir bajo tierra. Esto en Londres, ya estamos hablando en medio del siglo XIX, mitad del siglo XIX, levantó fuertes rechazos Claro. y ya para cuando se piensa el de París y el de Nueva York, temen ese rechazo, de que la gente no vea con buenos ojos ir por túneles. Claro. Entonces, como yo, por eso mencioné la electrificación, porque el que cambia el imaginario espacial en el mundo es la electricidad, porque la electricidad te dice, no, sí, mira, no son esas locomotoras a vapor de Londres que llenan de humo, que te ahogás, que es un infierno en términos reales de temperatura estar ahí abajo, sino que es el transporte eléctrico, que es un transporte no solo veloz, sino limpio.
Claro. Entonces acá se une con otro fuerte imaginario y otra fuerte política del periodo, que es el higienismo, ¿no? La idea de que es un espacio higiénico. Así todo, la arquitectura y la ingeniería tienen que darle respuestas a ese imaginario, entonces dicen, vamos por abajo, pero no muy profundo. Claro. Entonces la línea A tiene esa característica. Uno baja por una escalera e inmediatamente está en un primer subsuelo y uno ve, y sigue siendo hasta el día de hoy una línea donde corre aire, es la más fresca de todas las líneas, y si uno la mira con cuidado tiene esos tragaluces, ¿no? En Exacto. medio del Sí. túnel que te entra la luz del sol, la pintura que tiene, el tipo de azulejo que tiene y el tipo de pocas columnas, ¿no? Pues si uno lo compara con Nueva York, que es la misma estructura, uno va a Nueva York y ve un montón de columnas que te interrumpen la vista. Acá se procuró tener pocas columnas, espacios muy amplios, porque existe una idea, ya el Carlos Alvear, cuando piensa el primer subte, dice, yo quiero una calle subterránea. Ajá. Esto es bien interesante, por eso ya prevén que la gente, para que baje a tomarse este medio de transporte, necesita tener la sensación de que está en una calle subterránea y no en un túnel. Exacto. Entonces se evita ir muy profundo, se evitan ascensores, no existían en el momento, pero se evitan las escaleras eléctricas, se evita que la gente incluso pierda tiempo en bajar, en Claro. volver a subir. Ustedes recuerden, y hasta el día de hoy, el subte mueve muy poca gente. El Mirá. subte, en el estadísticamente, es el transporte que menos mueve. El 80% del área metropolitana se mueve en transporte público, se mueve en colectivo. Claro. Tal cual. 20, 16 se mueven en tren y el 10% menos se mueven en subte. Claro. De hecho, la ciudad de Buenos Aires se expande gracias al tranvía y al colectivo, no gracias al subte. No es como en otra ciudad del mundo donde el subte impulsa el desarrollo urbano. Digo esto porque hacer un túnel es caro, lleva tiempo, pero además la velocidad, digamos, las preferencias de las personas es lo más inmediato, lo que tenés más cerca y más a mano, y la verdad que eso el tranvía lo cubría muy bien en Buenos Aires. Teníamos una de las redes más extensas del mundo, Sí, sí. ¿no? Teníamos más de 1000 kilómetros de vía, y rápidamente en la década del 20 aparece el colectivo, el taxi colectivo primero, pero después el Claro. colectivo. Claro. Claro. Y va cubriendo toda esa zona que no pueden cubrir los tranvías de los barrios porteños, ¿no? De Caballito para atrás, de Belgrano, de Flores, toda esa área periférica que se abre como abanico en la ciudad, y después el conurbano. Entonces, el subte de algún modo, digamos, esta experiencia de viaje es súper importante, pero ya está en la planificación. El tema es que cuando llega a Buenos Aires, ya lleva más de 15 años de trenes eléctricos en el mundo, y la verdad que no provoca en los porteños un rechazo fuerte, sino por lo contrario una admiración, un atractivo muy fuerte. La primera semana que la gente viaja es muy divertido porque la gente viaja porque sí, Claro, sin ningún motivo. para ver De cómo hecho, los columnistas del Tiempo empiezan a decir, las crónicas dicen, la gente viaja por turismo, ¿no? Se sube al coche para andar en el coche porque le resulta Claro. divertido, Sí, sí. la excitación y la fascinación. Piensen que el primer día fueron 100.000 personas, Ah, qué bárbaro. ¿no? Porque la entrada, bueno, era gratuita. El segundo, la línea B no la cobraron y así toda la línea B es fabulosa porque la gente se queda despierta toda la noche en los bares, porque inaugura un sábado, entonces el viernes a la noche se quedan en los bares y qué sé yo, para tomarse el primer tren a las 5 y pico de la mañana. Qué bárbaro. E introduce dos artefactos interesantes. Uno es el molinete, ¿no? Esta cosa que metías una ficha y ya entraba, no te cobraban un boleto, no había un guarda, no había todo un sistema más complejo que tenía la línea A, pero incorpora la primera escalera eléctrica de Latinoamérica, de Sudamérica. Ya, increíble. Ya la gente entonces no es subirse al coche del tren y andar, sino a subir y bajar las escaleras eléctricas y a jugar en la escalera eléctrica, ¿no? Entonces, esto pasa en 1910 en Londres cuando ponen la primera escalera eléctrica. Es decir, que estos aparatos generan una fascinación técnica, digamos, alrededor, un viaje por placer, la gente se amontona a experimentar con las máquinas, ¿no? Del progreso. Entonces, en ese sentido hay una linda historia de tipo ya más bien cultural, que no tiene que ver con la ingeniería, el transporte, la economía y demás, tiene que ver con la fascinación de experimentar el espacio urbano, y eso es súper interesante, y algo que, bueno, en ese periodo cuando yo empiezo la carrera, que entre acá Rodolfo, pero entre otra gente, me recomiendan no hacerla en Buenos Aires siquiera a la carrera de doctorado. Dicen, no te van a dar bola, perdón que lo diga así,
En el doctorado de historia de Filo. Esto, historia cultural de que la gente, lo que la gente, digamos, hoy parece muy loco. Yo estoy hablando hace 20 años atrás. No era tan común. Si uno va incluso ya al colegio, a la escuela, ¿no? A las interescuelas, a los congresos nacionales de historia, el 80% es historia política e historia económica. Claro. Por supuesto a la historia social, pero Rodolfo lo conoce bien, en la historia urbana estos temas son más bien periféricos y marginales todavía. Totalmente. Sí, sí. O sea, ¿no? La historia cultural se tiene que todavía abrir camino, se ha abierto camino con artefactos más típicos de la historia cultural, la historia del arte, la historia de la lectura, la revista, ¿no? Pero la historia de la vida cotidiana de las personas, de cómo se mueven la ciudad, de cómo disfruta la ciudad. Y la verdad que lo poco que había escrito del subte eran las asociaciones de amigos de tranvías, historias de barrio, digamos, ¿no? Historias muy no académicas, te diría. Bien, ¿no? bien. Y eso me parece que es interesante señalar porque esta historiografía, digamos, no hubiese sido posible sin esos trabajos previos, ¿no? Claro. De los museos, de las bibliotecas barriales, de la asociación de amigos, digamos, que van recolectando, porque el tema de las fuentes es otro de los grandes problemas para Seguro. reconstruir. Claro, claro. Dan, permitime que introduzca otra pregunta dentro del tema, ¿no? Porque vos recién decías que el subte A está bastante poco profundo, por decirlo de alguna forma, parecido a lo que pasa con el subte de Nueva York y seguramente con otros de la misma época. También es interesante, y esto seguramente vos lo conocés y lo podés explicar mejor, que el subte A es un subterráneo que se hace a cielo abierto. O sea, había una tecnología en esa época, porque yo recuerdo, qué sé yo, cuando uno está parado en una estación de subte del subte A, ve las vigas, todo las bovedillas, o sea, toda una tecnología que es casi como una tecnología doméstica, pero en una escala mayor. ¿Estoy en lo cierto? ¿Más o menos es así? Va de la mano, porque el resultado de la forma material es el resultado del método de excavación. Entonces, en el mundo vos tenías, o te vas muy profundo y ya necesitas, digamos, el sistema de tuneleras que usaba Londres, que Londres lo usa porque, bueno, tiene roca, entonces tiene que ir más profundo. Pero la ventaja de Buenos Aires es que es un subte que se hace barato en términos de costo, porque primero tenemos un subsuelo estable, que vos lo cavás y no se te derrumba, ¿no? Es cavable porque no hay roca, digamos. Claro, No es como, no es como Río de Janeiro, San Pablo, o Moscú, ¿no? Moscú tiene que usar la misma tecnología que Londres, no porque quiere hacer refugios antinucleares, digamos, sino porque no lo puede hacer ahí inmediatamente abajo. Gran ventaja, ¿no? Lo que en los 30 llamaban el loess pampeano, ¿no? Es un suelo estable. Segundo lugar, el eje de Rivadavia, que es el principal eje de circulación de la ciudad, no es el norte-sur, sino el este-oeste, es el camino real colonial, que después es Avenida Rivadavia, es una zona alta de la ciudad. Claro. Esto es súper importante, recordar que somos una zona baja, inundable, llena de arroyos, ¿no? O sea, claro. La línea B empieza en Chacarita, igual que la A, y inmediatamente tiene que bajar en Juan B. Justo porque tenés el Maldonado. Exacto. Baja 24 metros. Claro. Vuelve a subir y después vuelve a bajar porque no es un tren, es un tren ferroviario, no es un tranvía. Porque la otra cuestión que hay acá de fondo es el método cut and cover, que es el de trinchera, es el más barato, el más eficaz y el que todos quieren usar. Nadie quiere irse a hacer excavaciones muy profundas, muy costosas, muy inestables. Entonces, en la medida que vos podés, usás este método, ¿no?, de cajón, digamos. Pero lo segundo es que al llegar a la primera junta, todos habrán notado que la línea se eleva y sigue por superficie. Exacto. La línea era una línea no de trenes, sino de tranvías. Nosotros tuvimos un tranvía subterráneo. Exacto. Y no un tren subterráneo. Y esto es súper importante notar porque el tren llegaba, el convoy llegaba a primera junta y uno de los coches tranviarios se desprendía y continuaba por superficie, claro, hasta Floresta, hasta La Carra. Exacto. Claro. Entonces, este sistema, que es un sistema mixto en definitiva, es un sistema de túneles para tranvías. Y esto es el modelo de Boston. Ciudad de Boston tiene este modelo.
Y nosotros copiamos exactamente ese modelo. Ujú. Y esto fue una de las primeras cosas más interesantes, porque en la cultura porteña, la línea A del subte es conocida como el subte de los ingleses, Ajá. ¿sí? Porque la Anglo-Argentina lo construye, efectivamente. Segundo, usamos el término subterráneo. Ujú. Ustedes verán que el resto de Latinoamérica usa metro. Exacto. Sí, Nosotros usamos el término inglés underground. Ujú. Esto es lo único que heredamos de los ingleses, porque después el método, como bien dijiste, Rubén, vas a Nueva York y es igual que a Nueva York, es igual que en Berlín, y de hecho es un modelo que es igual al de Boston, que al mismo tiempo que es igual a la arquitectura del Budapest, que es el primer metro de Europa, digamos, de la Europa continental, ¿no? Ujú. Cuando uno mira esto, a mí me llama poderosamente la atención, porque digo, ¿qué tiene de inglés esto? Claro. ¿No? Viste que uno dice, en la arquitectura ferroviaria, uno va a las casas ferroviarias, a los talleres, y habla de las casas ferroviarias, dice arquitectura inglesa inmediatamente. tal cual, sí, Claro. sí, sí. Bueno, los ingleses en esto no imprimieron una arquitectura Ujú. propia. Entonces, cuando uno mira, rasca un poquito, ve que primero que la Anglo-Argentina no era una empresa tan británica como parecía, esto ya lo habían hecho los historiadores económicos. La Anglo-Argentina es una empresa comprada por Sofina, que es una empresa dedicada a la electricidad, que vende tranvía y vende electricidad, ¿no? Y es dueña. Y son franceses, alemanes y belgas. Ujú. Entonces uno dice, ahora entiendo por qué los primeros coches y los coches Claro. que usamos hasta hace muy poquito eran belgas, ¿no? Ujú. Las famosas brujitas. Claro. ¿Qué hacen los coches belgas? Entonces uno empieza a entender que, como te decía, tirás del hilo y te das cuenta que eso que uno repite de la época, que es, trenes y tranvías son todos los ingleses, para un poquito. Claro. El gerente era un italiano que manejaba los tranvías de Milán y que se prepara y estudia también en Bélgica, y de ahí lo traen para acá. El arquitecto que hace todo esto, el ingeniero que hace toda la red, es un alemán. Ujú. La empresa que construye el túnel es alemana, Claro. ¿sí? El modelo de tener estaciones cada 400 metros y los azulejos es el modelo francés. Ujú. Entonces uno empieza a ver que en una línea A vos tenés una cantidad de influencias cosmopolitas, que es lo característico, esa cosa ecléctica y heterogénea que tiene Buenos Tal Aires, cual. tiene un poco de todo. De todo, sí, Eso sí. te lo tiene. Entonces es fascinante empezar a ver, eso es una mirada cultural, pues yo no soy ingeniero, no soy arquitecto, digo, pero en la materialidad lo que veo es cómo circulan los saberes, circulan las ideas y las imágenes de muchas ciudades del mundo y se ensamblan en Buenos Aires de un modo muy particular, que tenemos esta mixtura y esta cosa híbrida, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante como objeto material, uno le hace una lectura cultural a esto y empieza a cambiar algunas ideas sobre el pasado, ¿no? Porque dice, bueno, entonces esto no era tan inglesa, en definitiva, no era una Ujú. empresa tan inglesa, pero quedó en el imaginario que sí, pero cuando uno mira la materialidad se da cuenta que no. Y entonces ha generado también una forma muy particular de subterráneo en el mundo y que lo hace bastante singular también, ¿no? Como decía, hasta el día de hoy es un sistema muy simple, muy modesto, técnicamente bastante modesto, pero súper eficaz. Claro. Ya si uno se va a la B, cambia. Encuentra Ujú. la B va cambiando de forma, es un tren, es un ferrocarril, pues la extensión del ferrocarril de la Croce. Y después encuentra el modelo español con la C, la D y la E en los años 30, que es otra cosa. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida. Nos acompaña en esta oportunidad Dan Zunino Singh. Estamos hablando justamente de los distintos aportes que ha habido respecto de los subtes en nuestro país.
mito, ya casi diríamos a partir de lo que nos contaste en el bloque anterior respecto a la ascendencia inglesa, cuando los aportes reales, por lo menos en la línea A, eran de distintos lugares, Bélgica, Alemania, Francia y demás. Y como subte sube a la superficie, bueno, Aquilino Podestá, a quien seguramente conoces, lo ha usado bastante y hoy hace recorridos, ¿no es cierto?, con los tranvías y guardan algunos vagones de subte allá por Caballito. Y los usos, ¿no? Porque vos fijate, Dan, que uno lo tiene muy asociado al transporte casi exclusivamente de pasajeros, pero en contrahorario muchas veces eran proveedores, ¿no es cierto?, de mercaderías para el abasto de Buenos Aires, de ahí que no hay estaciones enfrentadas exactamente, por ejemplo en Rivadavia, entre Callao y Once, porque hay desvíos que por supuesto después no se usaron. O lo que estábamos comentando antes de empezar el programa con Rubén, de cómo debajo de esa línea A después hace una línea de ferrocarril, y ahí sí, con socavón de mina, ¿no es cierto? Es decir, que una obra muy, muy increíble que llega hasta Puerto Madero y que hace poco se había recuperado, no sé si sigue estando hoy como línea de transporte de pasajeros cuando originalmente era de carga. Entonces, bueno, seguimos con vos, Dan, para que nos sigas dando este panorama tan interesante respecto de esta red de los subterráneos. Mira, lo que mencionaste es súper importante. Buenos Aires quería tener un metro municipal. Su modelo, su idea era el metro de París. París construye, digamos, Londres construye un tipo de modelo donde el empresario propone las líneas, le conceden líneas, como nosotros con los ferrocarriles, digamos, ¿no? Claro. Ese esquema, pero para el metro, el underground. Solo para recordarle, bueno, una vez que terminé la maestría en arquitectura, me fui a hacer el doctorado a Londres, porque me parecía que quería entender más cercanamente a aquellos que habían estudiado otros metros del mundo, claro, para ver cómo yo definía mi estrategia, ¿no? Y ahí tenía un colega que justamente estudiaba comparativamente el metro de París con el underground de Londres. Y Buenos Aires tiene un esquema que quiere empezar siendo París y termina siendo Londres, ¿no? Es decir, no puede hacer, la municipalidad no tiene plata, no tiene capital, básicamente, y después ustedes recuerdan el fiasco financiero que fue la Avenida de Mayo, digamos, porque quieren hacer un bulevar a lo parisino y resulta que le terminan haciendo una cantidad de juicios a los mismos propietarios de la elite, que funden, digamos, la municipalidad dice nunca más hacemos una obra pública gigante porque cada vez que la hacemos nos hacen juicio, claro, hacen juicio. Claro. Eso, volviendo a lo que comentaba Rubén, también era un temor de las líneas que se proponían, porque muchas decían, che, mirá, la ciudad es como una especie de abanico, ¿no? Uno la mira a la ciudad de Buenos Aires y se abre como abanico. Todos vienen al centro. La verdad que llegar de Belgrano a La Boca a lo mejor es una diagonal. Hasta el día de hoy, ¿no? Constitución, ciudad universitaria que se discute, es una diagonal. ¿Por qué no vamos profundo y trazamos una diagonal como los ingleses? Que viste que todas las avenidas copadas que tenemos nosotros son las avenidas que eran vías antes, ¿no? Porque doblan, son más flexibles. Nosotros estamos con la cuadrícula española todavía ahí en la cabeza. Y los subtes siguen la cuadrícula porque no quieren ir debajo de las manzanas construidas. Tienen miedo. Mira, era un miedo porque no había, digamos, legislación posible para eso. Porque el subsuelo es nacional, como el espacio aéreo. Exactamente. ¿No? La verdad es que tenían miedo que los propietarios le hicieran juicio a la municipalidad por pasarle el subte debajo de la manzana construida, ¿no? Fíjense ustedes entonces cómo eso tensionó, hizo que la forma del subte siguiera la calle. Claro, eso en primer lugar, con lo cual, volviéndole de Rubén, la única manera de construir ahí es a cielo abierto. Tal cual. Entonces, fíjense cómo a veces una ley, la letra de un código a veces, tiene una injerencia en la materialidad. Y esto le pasó a París. París le dijo, los trenes de París se querían meter al centro de París y la municipalidad le dijo que no. La municipalidad en ese momento tenía una fuerte presencia socialista. Y hay una tensión entre la ciudad y la nación, entre el municipio y la nación parisina, francesa, que los tipos dicen, no, vamos a hacer un metro propio y vamos a hacer unos túneles tan chicos que nunca entre un tren, ¿no? Bueno, Buenos Aires tiene un debate parecido, porque el primero que dice yo voy a construir un túnel para pasajeros y carga es el ferrocarril del oeste uniendo Once y Puerto Madero. Exacto. Y la municipalidad dice,
Ni a palos, ustedes no van a hacer eso. Entonces salen corriendo, así, le dicen al Departamento de la Pública, armame un plan, un proyecto de subtes, porque los ferrocarriles están, ahora que los ferrocarriles quieren hacer subtes, lo van a hacer porque tienen el apoyo de Nación. Claro. Entonces se arma un debate, por eso dije, el proyecto empieza en 1905 y se concreta en 1911. Son 4 años de feroz debate entre municipalidad y Nación por quién controla el subsuelo de la ciudad. Porque le dice, si vas a meterme tráfico en el subsuelo, el tráfico es municipal. Y la Nación dice, sí, pero el subsuelo es mío. Digo esto Claro, porque qué complejo, sí. hasta 2011 tuvimos este problema. ¿De quién eran los subtes? ¿De Nación o de ciudad? Y que Es verdad, claro. ¿se acuerdan? Macri y Sí, Cristina, me tiraron los trenes por la cabeza. Bueno, la tensión constante entre la capital federal y la Nación, que es un tema hasta el día de hoy, ¿sí? Sí. Traspaso de la policía, digo esto, el subte te cuenta esa historia. Entonces, de nuevo decía los claroscuros, ¿no? Después cuando van a la ignoración se abrazan todos, salen todos en la fotito. Pero el que hay la previa es, hay competencia entre empresas inglesas, Ferrocarril del Oeste, Anglo-Argentina, Tranvía, Tren. Competencia entre municipio y nación, cuyo debate lo gana el municipio, pero nunca logra construir su subte porque no tenía plata para hacerlo. Entonces licita, manda una licitación, se presenta una empresa francesa, necesitaba más de una empresa para licitar, no se presenta nadie. Claro. Entonces, la famosa ciudad progresista, que te llovían inversiones, que es un mito también. Entonces el Anglo-Argentina dice, bueno, ya terminó la discusión, yo te hago un plan, pero el plan que vamos a hacer no es el que vos querés, el municipal de 100 kilómetros. Te hago 3 líneas, la A, la C y la D, que me conviene a mí porque yo lo que hago es meter mis tranvías debajo de la tierra. Claro. No pierdo el negocio. ¿Se entiende? Entonces, por eso tenemos tranvía, porque el monopolio tranviario dice, hacemos túneles para tranvías, ganamos el espacio subterráneo para tranvías, la municipalidad chocha porque alguien le va a hacer el subte, y después le aparece termina ese debate, al año siguiente aprueban la línea B, La Nación, que es un ferrocarril subterráneo. O sea, exacto, claro. En un año, esa la locura de la política de Argentina, entre comillas, vamos a decirlo así, que pudo parecer que algo se estabilizó y llegaron a un acuerdo, al año siguiente se olvidó de todo. Y es súper interesante para ver la política. Entonces, esto de la ingeniería y la tecnología, uno aprende a que no es neutral, está cruzada por los intereses políticos, económicos, Claro. por las condiciones del suelo, por la posibilidad de mano de obra, por muchas variables. Entonces la historia urbana se vuelve mucho más rica, digamos, porque vos tenés un montón de variables, de las culturales, no queremos nada profundo, a las económicas o técnicas, ¿no? Entonces, y ahí es que acuerdan entonces entre las dos empresas hacer la Plaza 11 una estación de combinación. Entonces comparten la tarifa. Vos venís en tren, te bajás, seguís por subte y ahí comparten la tarifa y decís, bueno, carga queda para ferrocarriles, subte no va a ser carga, Claro. ¿sí? Pero la línea B sí, porque como es ferrocarril, entonces ¿qué hace? Va al mercado de abasto y tiene ese desvío que entraba al mercado. Es bien interesante esa lucha de tecnologías, entre comillas, una lucha entre empresas, una lucha entre jurisdicciones políticas. El subte te permite contar muchas historias, ¿no? Que no es una historia de la tecnología, sino es o la tecnología entendida como un artefacto social, cultural, económico y político, ¿no? Dan, vos sabés que cuando vos hablabas del modelo que quería hacer Buenos Aires semejante a París, a mí me viene un poco a la memoria estos subterráneos que de pronto van bajo tierra, después salen a la superficie y después se transforman en algo aéreo, ¿no? París tiene situaciones así. Y no me acuerdo si Roma también. Eso, en general, cuando suceden esas situaciones, son varias empresas que participan en las licitaciones, porque son tecnologías como bastante diferentes. Bueno, eso es lo lindo. Buenos Aires empieza a pensarse con subtes en 1886, ¿no? Hasta el momento, ya Nueva York, Chicago es conocido, porque teníamos los trenes elevados ahí. Berlín tiene un ring que es elevado. París se debate si es por arriba o por abajo. Y París decide que va a ir por abajo porque el elevado le estropea la arquitectura, el paisaje. El paisaje, claro. Entonces,
Ese es un tema muy fuerte para Buenos Aires. Buenos Aires está invirtiendo mucha plata en su estética. De hecho, Ujú. había concursos por mejor arquitectura de la Avenida Alvear. Hay un tipo que le plantea un elevado en la Avenida Alvear y lo sacan. Claro, ¿Cómo, claro, cómo se le claro, ocurre? En 1887 ya se plantea que apenas hagan la Avenida de Mayo le ponemos un elevado. También es una locura. claro, Vamos a hacer un bulevar hermoso y vos me pones esta tecnología. Me pones una tecnología industrial. Esta tensión entre ingeniería y arquitectura es claro. fascinante porque está todo el tiempo en tensión. Y bueno, vos fijate, Los modelos perdóname son Dan, dos. digo, Sí, fijate, qué sé yo, por ejemplo, el Palacio de Aguas, que en última instancia no es sino una cantidad de tanques de agua para provisión de agua exacto. corriente y tiene todo el maquillaje Desde la de una arquitectura, arquitectura maravillosa, ¿no? Claro, ¿cómo se llaman? Las plantas energéticas también, digo, claro. la CAE, digamos, la italiana, las españolas son obras de arquitectura. El tema es que se está pensando eso, vamos por arriba, que es más barato además, Ujú. ¿no? E inmediatamente ese debate, son muchos proyectos que caen desde la década de 1890 hasta 1905, hasta que se da este debate que les comenté. Hay muchísimos proyectos, hay como 25 proyectos, por arriba y por abajo. El tema, vuelvo a insistir, que la electrificación cambia mucho la idea del subterráneo, de que podemos ir por abajo y es más limpio, se puede iluminar, etcétera, etcétera. Pero aquí la arquitectura pesa mucho, pero incluso en el plan municipal dicen, en las zonas construidas vale la pena el túnel, en las periferias que aún se están desarrollando, puede ir por superficie o tal vez elevados. Ujú. Claro. Zona del Bajo Flores, zona industrial, metemos un elevado porque es una zona que se inunda. Claro. Entonces, de hecho el metro de la línea, la red de subterráneos de Londres, solo el 60% son túnel, el otro 40% va por arriba. Ujú. El metro de México, como bien decís Rubén, hasta incluso en el propio París, donde se pudo, se fue por arriba porque es más barato. Claro, Acá hay una especie de fobia al viaducto. Nosotros tenemos una fobia al viaducto. Hace poco cuando se elevaron los trenes, no, hasta el día de hoy, el bajo viaducto para nosotros es un problema, pero es un problema no por los trenes, ¿eh? Es un problema por las autopistas. Ujú. Nosotros tenemos una memoria reciente de las autopistas y los bajos viaductos de autopista, que sí, son como sí. zonas muertas, como zonas, ¿no?, de Sí, peligro, sí, etc. residuales casi. Sí, sí. En cambio, los arcos, Distrito Los Arcos, todos los arcos Claro, sí. ferroviarios, han sido reutilizados ahora y están siendo utilizados sin ningún problema. No los nuevos todavía tienen un problema, salvo en Belgrano, el resto no tiene nada, ¿no? Ujú. Mm, Entonces, todavía una zona que no pasa nada. Pero genera estos problemas, muchos vecinos están muy en contra de esos viaductos recientes, porque tenemos una memoria, aparte, si uno compara con los viaductos de París o de Berlín, que son hermosos, ¿no? Una estructura de hierro, elevados, y generan una vida abajo. Estos de cementos, de hormigón, son otra cosa, ¿no? sí, Entonces la sí, sí, sí. estética ahí pesa Estéticamente mucho. distinto, sí. Pero cuando a mí me preguntan soluciones técnicas del presente, y mirá, ahora recién justamente los colegas de FADU acaban de decir que en vez de la línea F de subterráneo se puede hacer en tranvía, es más barato y resultaría del Sí, mismo sí. modo. Hay que pensar las alternativas porque hacer un túnel es caro, es muy costoso. Si lo haces mal y no te funcionó, perdiste mucha plata. Ujú. No digo que Buenos Aires no los necesite, pero la verdad que las tecnologías deben ser más flexibles. Uno no se casa con una sola tecnología, sino que es el multimodal, ¿viste? Vos tenés una gran red de Claro. trenes, tenés una importante red de colectivos, digo, un metrobús mejorado ayuda a ciertas cuestiones, y otras veces necesitas el túnel, Ujú. inevitablemente necesitas túneles, ¿no? Pero bueno, en la época el rechazo fue arquitectónico y hubo un rechazo de la élite porteña. Miguel Cané describe esto muy bien. Dice, nosotros no nos queremos parecer a Nueva York, nos queremos parecer a París. Claro. Porque Nueva York tiene esos elevados horribles, dice que le estropean todo. A mí me gusta Viena, París y qué sé yo. Entonces, ahí hay una fuerte decisión estética para decir no vamos por arriba. Pagamos el costo de ir por abajo, pero no queremos que nos arruinen esto. Fíjense que la Avenida de Mayo, inaugurada, existiendo los tranvías eléctricos, funcionan muy bien, no hay tranvías eléctricos por el bulevar, Claro. porque los cables afiaban, ese otro tema de los tranvías, que después se vuelven obsoletos y son cuestionados y demás, es que eran muy grandotes, feos y usaban el sistema de trolley, que son los trenes Exacto. Sí, sí, cableados. sí.
Entonces, había una idea también estética urbana que, viste, a veces condiciona mucho más de lo que creemos, y yo lo tomo como una variable cultural, digamos, no económica. Ujú. Efectivamente, la vista, el paisaje es algo de la cultura, ¿no? Seguro. Escúchame, Dan, porque también me parecía interesante en aquello que recuerdo de aquel trabajo que hiciste para la maestría, de lo que le pasaba a los que manejaban, es decir, los subtes y demás, porque en algún momento hasta estaba la idea del suicidio en los subtes, y que esto implicaba realmente toda una instancia de problemática de salud en muchos casos y demás, que también formaría parte de este imaginario, quizás de lo profundo y de lo tenebroso y la muerte, ¿no? Y la verdad es que yo, en la tesis, porque si no se quedó muy larga, se hacía muy grande, tanto en la de maestría como en la de doctorado, la percepción de los trabajadores es la que menos estudié, aunque me fui acercando de a poco, ¿no? Ujú. Y alguna vez entrevisté a algunos motorman que te dice, sí, lo primero que te enseña es que vos esto no lo podés doblar Claro, y no podés frenar, porque si vos frenás de golpe, matás a todo el pasaje, exacto. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, el tema de que la percepción más fuerte hasta el día de hoy, digamos, hay estudios psicológicos sobre esto, de psicología laboral, es que el motorman ve toda esa gente al borde de la plataforma y con la idea de que se le van a caer y qué pasa si se le caen o alguien se tira o alguien lo empujan y no haces nada, ¿no? Conozco motorman que han tenido esta experiencia apenas iniciado su trabajo, ¿viste? Y es como tenés que acostumbrarte a esto, no hubo Sí, sí. modo. No obstante, hay una cosa bien interesante que en los años 20 sucede, que vos tenías gente que venía manejando tranvía, motorman de calle, que lo Ujú. mandan al túnel. El túnel ya deja de tener problemas del tráfico. Esto es un Claro. relaje se relaja el motorman. Sí, sí, Es sí. más, algunos motorman actuales me decían, mirá, trabajo más aburrido que el motorman no hay. Claro. Eso, viste, el sistema de hombre muerto que le llaman, que es tener apretada una palanca, y a veces metían una lapicera en el Claro. medio para que cansaba el Automatizarlo. brazo. Exacto, ahora es con asiento, bueno, hay diferentes formas ahora, ¿no? Pero que ellos están muy automatizados. No es como el guarda que, viste, por lo menos se pelea con la gente, tiene que abrir y cerrar la puerta. El otro de hecho, reemplazarlos en el mundo es muy fácil y por eso París y muchos lugares han reemplazado y ya no tienen motorman, ¿no? Ujú. Los sindicatos fuertes de Nueva York o Londres te hacen un paro y te paralizan la ciudad si le tocan los motorman, ¿no? Ujú. Claro. Pero lo cierto es que hoy no los necesitas. No los necesitas con la tecnología que existe. Porque es muy automatizado. Pero lo bien interesante es que Martínez Estrada escribe y dice, estos tipos son unos robots, ¿no? No tienen que hacer nada, no tienen la molestia del tráfico. En cambio, el gaucho, dice, la vivencia del gaucho sobrevive en el taxista, dice, en el automovilista, que tiene que esquivar el tráfico, que tiene que volantear cada 2x3, tiene que frenar, acelerar, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, el otro es el típico robot de la civilización, dicen una crítica cultural. Lo cierto es que los tipos tienen este problema, dice Rodolfo, de que cada 2x3 alguien se le tiraba, ¿no? Ujú. Claro. Los motorman que venían de la calle y empezaron a manejar subterráneo, logran, y muchas veces aparecen en las revistas de los subtes de las compañías, reciben medallas, reciben honores, porque los tipos logran frenar muy bien, pues están acostumbrados a las vicisitudes de la calle, Claro. ¿no? Entonces Claro. se le tiraba a alguien y no los pisaba, ¿no? Se lograba no pisarlo, entonces eran como unos héroes, pero eran los tipos de mayor experiencia que venían con la cancha de la calle, ¿no? Claro. Es Claro. bien interesante esta vivencia. También ahí están los reglamentos de los guardas, ¿no? Porque hay toda una cuestión de la vestimenta. El subte se plantea como un orden del tráfico urbano, porque ordenar el tráfico es llevarlo una masa de gente por abajo a un lugar más ordenado, sin accidente, más seguro, más económico, más veloz, pero más civilizado. Ujú. También hay códigos de conductas muy importantes en el subte, que los guardas comienzan a tener un control de que no vaya gente ebria, viste, que haya, digamos, ciertos controles de las maneras de comportarse, que en el colectivo y el tranvía era imposible de controlar. Ujú. Esto lo hace el subte de Nueva York, lo hacen muchos subte, ¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, en Nueva Delhi, cuando salió en la India el metro, fue como, bueno, no solo es orden del tráfico, sino un orden moral y un orden, digamos, Mira. ¿no? Lo cual fallan porque ya en 1928 Buenos Aires tuvo que meter un coche exclusivo para mujeres y niños y ancianos. Ujú. Era se llamaba conocido coche de mujeres, que es el coche rosa de Sí, 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 México, claro. de Río de Janeiro. Lo tuvieron en el 28 acá, porque las mujeres eran acosadas, Claro. Mirá. Claro. ¿no?
Entonces, imagina, esto era un escándalo tener que hacer esto, porque era, che, qué poco civiliza, tenemos un subte que nos civiliza, digamos, nos ponen A la a la vanguardia, altura de claro. la vanguardia del progreso, Sí, pero sí. entonces la crítica cultural de Buenos Aires es que tenemos un progreso técnico, pero no un progreso cultural, que no van Ujú. de la mano, Exacto. Claro. ¿no? El progreso técnico. Y es bien interesante, pues hasta el día de hoy son opiniones que seguimos teniendo, digamos, ¿no? De que podemos modernizar ciertas cosas, pero somos una cultura de tercer mundo. Bueno, sí, existe siempre esta idea de desfasaje que es interesante porque, bueno, esto mostraba que los pasajeros eran poco educados, digamos, para decirlo de algún modo, ¿no? No, realmente es muy interesante eh, las expectativas y las vivencias, ¿no? Es decir, me encanta ese contrapunto que vos lograste hacer y con la posibilidad de más de lo comparativo, ¿no? Porque cuando uno tiene un solo parámetro, es decir, por su conocimiento, por su vivencia, no se le ocurre, y a veces pasa, a mí, por ejemplo, a veces me sorprende en películas, en documentales o hasta noticieros, qué pasa que yo, por ejemplo, con el subte en Japón, y bueno, lo podés creer, es decir, que hay personas especializadas en empujar a la gente para que entren y van, pero terriblemente apretados unos con otros, y de pronto eso como que no te condice con la imagen cultural que uno tiene del japonés, digamos, como sociedad, ¿no? Y de pronto el subte también trajo esto, ¿no? Es decir, ese desfasaje entre lo que podría ser la perspectiva cultural general y prácticas, digamos, cotidianas. Eso, el subte de Nueva York, es fascinante en su historia porque empieza como un hecho cívico, también un hecho municipal, Uh-huh. ¿no? La municipalidad diciendo vamos a resolver este problema, ya no vamos a viajar por arriba, etcétera, etcétera. Esta primera década, hay cambios culturales importantes, ¿no? Tenemos la Claro. Primera y Segunda Guerra Mundial, en todas partes del mundo esto afecta, Claro. de modo técnico, pero de modo cultural, la cultura de la Belle Époque de 1910. Y todo eso es una cultura casi de un subte burgués, vamos a decirlo así, en todo su Uh-huh. sentido, ¿no? Uh-huh. En el tipo de coche que se arma, el tipo de arquitectura que recién Rubén describía muy bien, pero también en esta cosa de civilizar a través de la técnica, Claro. tener una cultura burguesa extendida, ¿no? Los parques cumplían esa función, Exacto. ¿no? De civilizatoria, y el subte quería cumplir esa función reformista, pero en los años 20 hay que llevar gente, Uh-huh. mucha gente. Claro. Y en los años 20 es mover la masa. Entonces ya empiezan a sacarle cosas al subte, por ejemplo, al nuestro y a muchos, que es sacarle adornos, Uh-huh. cosas y acomodar los asientos y sacarle asientos para que baje más gente parada, ¿no? Entonces, la falta de educación, entre comillas, el golpeteo, la lucha por el espacio y todo eso, porque el subte dice, te promete llevar rápido, pero resulta que después, entre que sale y entra gente, se empieza a retrasar el subte, Y claro. empieza a generar retraso, ¿no? Entonces, la idea de aceleración empieza a entrar en cuestión, porque después en el uso, Uh-huh. ¿no? Como digo, en la cancha se ven los pingos, en el uso se ven los pingos. Digo, uno dice ahí, esto no es tan fácil. ¿Y cómo educas a la masa? Y empezás a educarlo a partir de sanciones, a partir de arquitecturas especiales, de dispositivos. Por eso aparece el molinete. Uh-huh. Por eso aparecen cosas que tratan de automatizar a las personas Claro. y moverla lo más rápido posible. El tema es que la masa de gente apretada en un lugar no es que le pasa a los argentinos porque Sí, sí. le pasa a todo el mundo. Claro. Entonces Nueva York empieza a tener los mismos problemas, tiene que poner un coche para mujeres. Y los años 70 en Nueva York, como lo hemos visto en las películas, esos coches grafitados, Uh-huh. Claro. los coches, ¿viste? Sí, sí. De la desolación y la violencia, ¿no? De que después tuvo que venir la mano dura, ¿no? La tolerancia cero. Sí, sí, claro. Es porque pasó de ser la esperanza cívica a la decadencia cívica. Uh-huh. Claro. Entonces, el subte son un espacio urbano, yo lo llamo un espacio público urbano importante, Uh-huh. como lo puede ser la educación, la calle, no sé, otros espacios, áreas culturales de la ciudad, donde uno mira el comportamiento humano, qué pasa con la cultura, qué está pasando con la sociedad, qué nos pasa a nosotros cuando interactuamos en la vía pública, y también qué pasa con el poder público, con las instituciones, porque uno ve eso a través de estas, o sea, los estudios de infraestructura, que es lo que yo hago actualmente, tienen que ver con este modelo, digamos, tomar a la infraestructura como una arena cultural, digamos, una arena social para ver qué nos está pasando en la vida en las ciudades, ¿no? Uh-huh. Y todos los metros del mundo son un lindo termómetro, digamos, Claro. para ver, la calle es el otro, ¿no? La calle es el gran termómetro, Sí, sí, me sí. parece. Te iba a Sí. preguntar, Dan, pues yo me acuerdo que en el momento de
de la pandemia, el arquitecto Fernández de Mar del Plata en su momento decía, se está dando un fenómeno, digamos, muy atípico, y es que la ciudad se define generalmente como el ámbito de las interacciones, donde esto de la movilidad, el transporte y demás está claramente expuesto. Y la pandemia nos llevó a generar en la ciudad instancias, digamos, de afincar, ¿no? Si vos acordate, en las veredas tenías dibujados los círculos, que era la distancia en la cual podía pararse una persona respecto de la otra, y en esas filas tenías que estar quieto, es decir, la movilidad se había como suprimido porque no podías entrar en contacto con el otro. ¿Qué pasó con tus estudios y tu cuestión de la movilidad urbana y demás con la pandemia? ¿Se resintió eso que vos venías trabajando respecto de los imaginarios y demás? Sí, totalmente, porque nosotros incluso teníamos un proyecto que lo que quería ver era variaciones en el tiempo, a partir de cambios normativos, por ejemplo, el cambio de mano, ¿no? En el 45, cuando en los 40 se cambia de la mano en la década del 40 y pasamos, eso es un gran cambio normativo de las prácticas sociales, Claro. que fue como el distanciamiento para nosotros, ¿no? El distanciamiento, lavarse las manos, toda una serie de procedimientos para el uso del espacio público, pero también del privado, a nivel muy global, muy general. Nosotros veníamos viendo estos cambios y dijimos, che, mirá, esto que estamos viendo a lo largo de la historia, la realidad nos está poniendo delante de nuestro un gran laboratorio. Entonces Sí. pusimos el foco, hicimos unas encuestas sobre prácticas de cuidado en el transporte público, etcétera, para ver justamente el temor al contagio, cuánto a la gente le cambiaba las prácticas o el temor al espacio público, al transporte público. Es un lugar donde justamente estamos todos hacinados, ¿no? Y lo que vimos es que, bueno, primero vieron que todo el mundo habló de nueva normalidad rápidamente, Sí, ¿no? Lo cual nosotros, cuando las cosas que yo aprendí de pasar de ser sociólogo e historiador es que hay que darle un poquito más de tiempo a las cosas, porque, Claro. ¿no? Es Porque si no verdad. todo el mundo tira Sí. cosas. Y esperemos un poquito, porque después con la vacuna la gente volvió a viajar como viajaba antes Exactamente igual. y quizás esté viajando peor, usa la calle de un modo mucho más frenético que se usaba antes. Todos esos temores desaparecieron. También hicimos una encuesta sobre aviones. Yo creo que la gente se adaptó rápidamente al cuidado, le llevaba más tiempo, etcétera, pero había mucha menos gente circulando, ¿no? Claro, totalmente. Lo que sí hubo fue unos cambios de patrones, en el sentido de que el transporte público perdió gente porque apareció la micromovilidad, más gente se dedicó a andar en bicicleta, más gente se afianzó al auto, con lo cual para lo que veníamos trabajando la idea de una movilidad sustentable, la movilidad sustentable es el revival de caminar, usar la bicicleta, que nosotros, otra cosa que vi por la historia de la bicicleta en Buenos Aires, en 1900 Buenos Aires tenía patentadas 5.000 bicicletas y 160 autos, ¿no? Tenemos un uso en la Argentina, incluso Salta, Santa Fe, en Rosario, ciudades que tenían un hiperuso de la bicicleta, ya éramos Ámsterdam en los 60, digamos. Ahora después se motorizó, pero la pandemia motorizó, individualizó, cuando la solución es práctica de la movilidad sustentable era el transporte público. Claro. Y especialmente el transporte guiado eléctrico, ¿no? Trenes, subtes, tranvías. Entonces, trajo un problema porque hubo una especie de individualización y motorización digamos, volvió a recuperar números, pero no los números anteriores a la pandemia. Trajo crisis para muchas empresas, especialmente del colectivo, que hasta el día de hoy siguen, digamos, en crisis. Entonces me parece que lo que tiene esos grandes momentos es que nos permite también repensar por cuánto nos movemos, tal esta idea de la ciudad de los 15 minutos, de comprar local, de vivir más localmente, de tener más descentralizadas las cosas, de poder hacer cosas más a pie, ¿no? De cuestionar los grandes traslados. Claro. Exacto. Bueno, ahí hay unas variables que se trastocaron, pero me parece que sigue siendo, cobró más importancia la movilidad. Entonces es interesante volver al pasado, porque la movilidad de hoy es el resultado de largos procesos, ¿no? Seguro. Entonces tampoco cambian de la noche a la mañana, y eso hay que tener mucho en cuenta. Bueno, los cambios van a ser también de largo proceso. Seguro. Y como dije, el subte nunca logró ocupar en la ciudad de Buenos Aires, más allá de nuestro imaginario, que queremos más túneles, que funcione 24 horas, queremos todo eso. No es lo que la gente usa, Claro. lo que más usa. Entonces, también tenemos que preguntarnos eso, porque
es un artefacto que genera pasiones, pero que habría que pensarlo, bueno, de manera más estratégica para que realmente se convierta en lo que debería convertir. Digo, Nueva York, Londres, Ciudad de México, el subte es lo vertebral, es la columna central, es Ujú. el gran sistema. Se para el subte, se para la ciudad. Claro. Acá hay un parada de subte, tenés un poco de lío, se paran los colectivos en la ciudad y Y ves ahí, cómo se ahí paran. tenés un gran Tal lío. cual. Dan, nos quedaríamos realmente horas Sí. hablando porque es más que interesante todo, pero lamentablemente el tiempo del programa no lo permite. Así que de mi parte te quiero mandar un fuerte abrazo. Me encantó reencontrarnos después de tantos años y seguir charlando sobre estos temas. Creo que te vamos a volver a convocar en algún momento porque da para muchísimo.